Cordial saludo para todos nuestros amigos en América y en el mundo hispanoparlante. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com, el primer portal latino de Archicad. Transmitiendo desde Bogotá, Colombia, para toda nuestra audiencia. Soy Omar Pavón Monroy, en desarrollo de nuestro curso introductorio de Archicad. Nuestra conversación de hoy, la lección 1.2, el menú principal. Como es costumbre, en este punto de nuestro curso introductorio, tendremos en pantalla dos instancias diferentes de Archicad. Esta vez, con un entorno de trabajo de color rosa, tendremos la versión 20 de Archicad, y con el fondo verde tendremos la versión 21, en este caso la versión internacional, por cuanto la versión en español está siendo traducida en este momento. Sin embargo, para efectos de la comparación que acostumbramos ejecutar en este punto del curso, pues es muy fácil establecer el contenido de ambas ventanas o de ambas paletas, porque tendremos la oportunidad de verificar que, tal como lo hemos venido sosteniendo en los últimos años, las versiones en Archicad no cambian mucho en su forma, solamente cambian en el fondo cuando hay necesidad de incluir una herramienta nueva o alguna otra característica que sea novedosa en el entorno. Por tal razón, a la izquierda de la pantalla tendremos entonces la versión 21, la nueva versión de Archicad, y al lado derecho la versión 20 en este momento vigente. Vamos entonces a empezar diciendo lo siguiente. En el tema del menú principal, Archicad siempre ha mantenido 9 ventanas: el menú archivo, el menú de edición, el menú de ver, menú de diseño, el menú de documento, el menú de opciones, el menú de Teamwork, es decir, el trabajo en grupo o colaborativo, el menú de ventanas y el menú de ayuda. Estos 9 menús no han cambiado desde la versión 6 de Archicad. Por tal razón, para nosotros es muy fácil hacer una migración del entendimiento entre una versión y la otra, porque solamente nos dedicamos pues a profundizar en las herramientas nuevas que aparecen con cada versión. Por tal razón, aclarado este punto, entonces tendremos al lado derecho de la pantalla tendremos la versión 20 y iremos incorporando los menús de la versión 20 para compararlos con la versión 21, que está en este momento en inglés, y que, como les digo, la versión en español saldrá a mediados de noviembre de este año. Vamos a mirar entonces el contenido del menú archivo. Y ahora aquí tendremos el menú de archivo en la versión 21. Entonces decimos lo siguiente: el menú de archivo contiene las siguientes opciones: la opción de abrir, la opción de iniciar un nuevo proyecto, abrir un proyecto existente, cerrar un proyecto. También en la versión 21 tendríamos la posibilidad de colocar acá salir de un proyecto de Teamwork, pero en este caso la opción de Teamwork está deshabilitada, por cuanto esta es una versión demo que no permite ni grabar, ni publicar, ni tener ningún tipo de salida. Por tal razón está deshabilitada esta opción, pero cuando salga la versión en español muy seguramente estarán habilitados estos botones. Luego entonces el botón de la interoperabilidad con sus funciones colaborativas. Tenemos la opción de colocar el contenido externo, el manejador de archivos, de bibliotecas y objetos, la información del proyecto
y las opciones para definir o determinar la calidad de los plotters o de las impresoras de salida. Vemos entonces que, establecido la comparación entre la versión 20 y la versión 21, no ha habido ningún cambio en lo que respecta al menú de las opciones de archivo. Estudiemos ahora entonces el menú de la ventana de edición. Bien, inicialmente pues entonces las opciones de hacer, deshacer o rehacer el último comando, repetir el último comando. En la siguiente sección tendremos las opciones que conocemos y que son similares a las funciones de Windows, de cortar, copiar, pegar o borrar. En la sección siguiente tenemos la herramienta de seleccionar, las herramientas de búsqueda y selección o de búsqueda y reemplazo de texto. Seguidamente, las funciones de agrupar, el orden de visualización y bloquear. Inmediatamente en la sección siguiente, las herramientas de mover, alinear, distribuir, reformar y las definiciones de los elementos. Todas estas funciones que veremos cuando estemos hablando del curso básico. En el módulo 3, las herramientas de edición para las funciones de ArchiCAD. También finalmente la herramienta de línea y plano de referencia, muy importante cuando estemos hablando de la ventana de visualización en 3 dimensiones. Podemos entonces también concluir en este caso que el menú de edición de la versión 21 de ArchiCAD, bien sea en español o en inglés, no sufrió ninguna modificación con el cambio de versión. Estudiemos ahora las opciones del menú Ver en versión 21. Inicialmente, las opciones de visualización, la herramienta de trazar, o sea, la referencia entre piso y piso de diseño, el botón de mostrar la red constructiva, la visualización del plano de edición, las opciones de trazado, que está en referencia con la herramienta de referencia, las opciones de la red y el plano de edición, que es la herramienta con la cual podemos, por ejemplo, cambiarle el color del entorno de trabajo, como hemos hecho en este momento, para identificar la versión 20 de la versión 21. La herramienta de regla, las líneas guía, las opciones de estas mismas líneas guía, los botones para la coacción del elemento, la coacción de superficie, las guías de coacción, los puntos de coacción y las opciones de estos mismos puntos de coacción. Aprenderemos todo esto en desarrollo del módulo 2 del curso básico, del módulo 3 del curso básico, las herramientas de edición. Tenemos el botón de vincular a la red y las opciones de coacción a la red. Seguidamente manejamos los elementos de la vista en 3 dimensiones, o sea, la ventana de 3D y las opciones de esta ventana, que pueden ser las diferentes formas de las perspectivas o de las axonometrías, y los elementos que se manejan cuando estamos trabajando las perspectivas en época de prepararnos para los renderizados. El botón de zoom, los botones de orbitar y explorar el modelo, que están deshabilitados porque no tenemos un modelo 3D que visualizar, y por tal razón estos botones se habilitan cuando tengamos un elemento en diseño. Los elementos de los extras de navegación y el botón para refrescar o reacomodar los elementos que han sido modificados por efecto de los cambios en el diseño.
Significa esto que también, de igual manera, la ventana de ver de las versiones 20 y 21 tampoco han sufrido ninguna modificación con el cambio de versión. Demos una mirada entonces a la ventana de documento. Muy bien, inicialmente las herramientas de documento, que son las herramientas para diseño en 2 dimensiones, las herramientas de acotación radial, acotación angular, textos, todos los elementos que miraremos cuando estemos hablando de las herramientas de diseño en 2D. Tenemos la herramienta de capas, el botón de visualización del modelo, donde podemos apropiarnos del concepto de la sobreescritura gráfica. Algunos otros elementos del sistema de sobreescritura gráfica aparecido en versión en versión 20. Las herramientas de renovación o rehabilitación, que son la situación existente, el plano de demolición, el plano después o la situación después de la demolición, las nuevas construcciones y el estado planteado. Herramientas para modificar o redistribuir los conjuntos de pluma. Botón para visualizar parcialmente una estructura compuesta. Plano de corte, escala de la planta. Las herramientas del marcador. Un botón para manejar los cambios, o sea, el gestor de cambios. Algunas anotaciones, algunos elementos de anotación automática en los textos. El botón de imagen creativa, que es el que nos lleva directamente a las definiciones del photorender. El botón de esquemas, donde aprenderemos a hacer todo lo referente a la medición de cantidades de obra, así como los elementos de listas de elementos, listas de componentes y listas de zonas. Los índices del proyecto, el libro de planos, el manejador de los dibujos, un botón para guardar la vista y colocarla en el plano que vamos a publicar y el botón del publicador. Estas últimas opciones las estaremos estudiando en el desarrollo del curso intermedio cuando estemos hablando del módulo de edición de planos. Así que en este momento, como estamos haciendo un paneo rápido, como hemos venido insistiendo, y una comparación entre las versiones 20 y 21 de ArchiCAD, en este momento podemos concluir que la ventana de documento tampoco sufrió ninguna modificación con el cambio de versión. Bien, ventana de opciones. Manejamos aquí entonces los atributos del elemento, que son las herramientas de ArchiCAD para modificar o crear nuevas capas, nuevos tipos de línea, manejar los colores y las plumas, las tramas, superficies, los materiales de construcción, los elementos compuestos, el manejador de perfiles, las categorías de zonas y todos los elementos que tienen que ver con el tema del Mechanical, Electrical and Plumbing Modeler, que es el manejador de los elementos de ductería, cableado estructurado, aire acondicionado y hidrosanitaria en la ventana 3D. También entonces tenemos al final dos botones muy importantes, que son el botón de preferencias del proyecto y el botón de el entorno de trabajo, que es el que me permite hacer cualquier modificación en los menús o en las presentaciones de los botones de trabajo y las paletas y herramientas de diseño en ArchiCAD. Como ven, nuevamente podemos decir entonces que la ventana de opciones y su contenido tampoco ha variado con el cambio de versión de 20 a 21.
Decíamos entonces que en este momento la ventana de diseño del Teamwork, que es esta, donde contiene los botones para manejar lo que llamamos el trabajo colaborativo, es decir, la opción de tener un solo archivo en un servidor en donde acceden todos los profesionales que tienen que ver de manera multidisciplinaria en el proyecto. Está habilitado en la versión 20 porque es una versión educacional gratuita. En la versión 21 todavía no. Precisamente aquí tenemos la observación. Estamos manejando una versión demo donde los elementos de salvar, copiar y las funciones de Teamwork están deshabilitadas. Por lo tanto, este botón de Teamwork lo compararemos cuando tengamos disponibilidad de la versión 21 en español, aproximadamente en noviembre de este año. Bien, una mirada entonces al botón de ventanas del menú principal. Tenemos en primera instancia los elementos de navegación, las capas, los pisos, las elevaciones y todos los elementos que tenemos en la ventana de navegar. Tenemos las opciones de cerrar, desacoplar o acoplar la pestaña de la planta baja o cerrar todas las pestañas y las herramientas en Windows. Podemos también aquí ocultar la barra de pestañas, podemos mostrar la siguiente pestaña, podemos mostrar la pestaña anterior, podemos también ocultar o activar la barra de desplazamiento, como anotábamos en la clase inmediatamente anterior. Podemos ocultar también la barra de opciones rápidos. Podemos hacer que el entorno de trabajo sea una pantalla completa para efectos de una presentación, por ejemplo, en directo, y hacer una exposición sobre un proyecto determinado, un cierre de proyecto, qué sé yo. Tenemos también acá la posibilidad de esconder todas las paletas y las barras de herramientas. Tenemos el acceso a las barras de herramientas y a las paletas de trabajo al botón al cual nos veremos siempre referidos una vez que tengamos desarrollo del curso básico, intermedio o avanzado. Y finalmente los botones de ir a la planta o a la ventana 3D. Conclusión: el menú de ventanas del menú principal en versión 21 tampoco sufrió ninguna modificación. Finalmente, entonces, podemos decir que el botón de ayuda pues cambia en la medida en que ahora la ayuda se refiere a la versión 21, pero en su estructura en general tiene la misma configuración que en la versión previamente presentada, que es la versión 20. Muy bien. De esta forma entonces podemos establecer que, tal como ha venido sucediendo en los últimos años, las versiones de ArchiCAD 20 o 21 no tienen modificaciones de fondo, sino que solamente se refieren a la incorporación de las nuevas herramientas de trabajo. Por ejemplo, en este caso, la nueva herramienta de escaleras y su correspondiente herramienta de barras o barandillas, que han sido incorporadas en la versión 21 y que es una idea revolucionaria, un concepto muy innovador sobre el manejo del diseño arquitectónico de estos elementos. Mis amigos, muchas gracias por estar conmigo esta tarde acá. Esto es VPN Partners S.A. y el portal archicadenlinea.com. Esto era la lección 1.2, el menú principal, copyright del año 2009, todos los derechos reservados. Continúe su formación con archicadenlinea.com. Muchas gracias.